El día de hoy les voy a contar la historia sobre la vida de San Francisco de Asís. Él nació en Italia, en una pequeña ciudad llamada Asís, en el año 1182. Pertenecía a una familia muy adinerada. Su papá, Pedro Bernardone, trabajaba en un negocio de telas. Aunque él no era tan creyente, la mamá de Francisco, doña Pica, lo consagró desde muy pequeño a la Virgen. Ese pudo haber sido el motivo por el que la Virgen quiso tomar a Francisco más adelante en su conversión, porque la Virgen siempre intenta recuperar a sus hijos. Francisco, desde muy pequeño, le ayudaba a su papá en el negocio de las telas. Francisco era muy derrochón, derrochaba plata en fiestas. Su papá, que era autoritario y bastante apegado al dinero y tacaño, no estaba conforme con el derroche de su hijo. Pero Francisco no le hizo caso, siguió derrochando dinero. Francisco, a pesar de todo, tenía un gran corazón. Una vez un mendigo fue a pedirle dinero, pero él estaba muy irritado en el negocio, entonces lo echó. Después, muy arrepentido, le dio dinero y con lágrimas en sus ojos le pidió perdón. En ese momento Francisco demostró que tenía un gran corazón. Francisco, a los 20 años, fue a la guerra en Perusa. Hubo una guerra entre sangre noble y sangre burgués. Sangre noble es que tenían dinero ya heredado, venían de familias ricas, y sangre burgués es que se habían ganado el dinero negociando, y Francisco era burgués. Entonces los burgueses perdieron y metieron a Francisco a la cárcel. Al año, cuando lo liberaron, Francisco se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Francisco, en las noches de desvelo, sentía un vacío, sentía que el dinero no lo llenaba, sentía que ya las fiestas no lo llenaban, pero Francisco, cuando se alivió, siguió con la misma vida. Francisco quiso ir a combatir contra los alemanes, a sacarlos de Italia, porque habían invadido el país. Entonces Francisco paró a tomar agua porque estaba enfermo otra vez. Entonces escuchó una voz, pero no entendió qué decía. Entonces Francisco siguió. Él, cuando había peleado y ya el enemigo iba en retirada, Francisco sintió un llamado de Dios que decía: Francisco, deja la espada, vuelve a Asís, que allá será mostrado será mostrado tu destino. Y Francisco, cuando volvió a Asís, se enfermó otra vez y otra vez estuvo a punto de morir. Ya Francisco sentía un vacío más grande, ya los dineros, las fiestas, el dinero no lo llenaba, sentía que algo le faltaba. Entonces Francisco entendió que para llegar al todo, que es Dios, hay que pasar por el camino de la nada. Francisco se quería desapegar de todo lo que tenía. Entonces él un tiempo fue a Roma, se arrodilló ante la tumba del Papa San Pedro y como ofrenda echó todo su dinero. Francisco vio un mendigo cerca de allí. Entonces él cambió los trajes con los de él. Cuando él volvió a Asís, todos lo criticaban porque pensaba que él estaba loco y hasta los niños le tiraban piedras. Muchos jóvenes se fueron uniendo a él, dejando comodidades y comodidades.
y fue aprobada por el Papa Inocencio III. Él cuando volvió de Roma, él fue un tiempo, él le tenía asco a los leprosos. Y él cuando pasaba por los hospitales se tapaba la nariz, se tapaba la boca y pasaba rápido. Una vez se encontró con un leproso y él tenía ganas de taparse la nariz, de taparse la boca y pasar rápido como siempre. Pero Francisco, ayudado por Dios y con gran esfuerzo, se arrodilló, le dio dinero y le besó los dedos llenos de lepra. Y Francisco vio que en ellos también estaba Dios. Él una noche estaba arrodillando, orando y tuvo una fuerte tentación de impureza. Entonces él se tiró, abrió la ventana y se tiró un rosal. Su cuerpo quedó muy lastimado por las rosas, por las espinas de las rosas. En ese momento una luz lo llenó, lo cubrió a él y las rosas blancas y rojas soltaron un aroma delicioso y las espinas desaparecieron. Desde ese día hasta el día de hoy, ese es el único rosal el rosal del mundo que da rosas sin espinas. Realmente un milagro. Su padre, al enterarse de todo eso, se enfureció y entonces él se fue por un mes a una cueva a refugiarse. Entonces él en la cueva hacía ayuno y mortificación. Él cuando salió de la cueva salió flaco de tanto ayuno y mortificación. Su papá cuando se dio cuenta lo llevó a la casa, lo encerró y lo golpeó y lo amenazó para que volviera a su vida pasada. Pero Francisco no quiso, estaba firme en seguir los caminos de Dios. Entonces su padre, muy enojado, fue y lo denunció a las autoridades. Pero Francisco no quiso ir. En una junta con el obispo, su padre le dijo a Francisco que le devolviera todo su dinero. Entonces Francisco se quitó la ropa y se la entregó y le dijo: ahí te entrego hasta tu último centavo. Y le dijo: hasta el día de hoy llamaré a Pedro Bernardone como mi padre, ya solo llamaré padre al Padre del cielo. Desde ese día Francisco se sintió libre de todo, ya se sentía feliz, ya no sentía ese vacío que sentía antes. Como vemos, la vida de Francisco no fue fácil, tuvo muchas tentaciones, impurezas, porque el demonio andaba muy enfurecido con él. Él murió a los 44 años, pero su cuerpo parecía el de un viejito. Francisco le decía al cuerpo: yo no he tratado muy bien a este burro. Él le decía al cuerpo burro. Él al final de su vida pidió los dolores de la pasión y él murió con los estigmas de Jesús. Vemos que todos estamos llamados a la santidad. No siempre tiene que ser como Francisco, porque la vida de él es más de admirar que de imitar. Porque él se ayunó, es muy difícil imitarlo. Entonces, si no estamos llamados a ese tipo de santidad, podemos buscar otro santo que nos ayude, que eso nos ayuda mucho. Entonces, les voy a dejar al que quiera que reflexione esta palabra. La iglesia no se reforma con la crítica, sino con la santidad. Que la gracia de Dios esté con ustedes. No te vayas, no te vayas. ¿Qué tal esta belleza? A ver, cuéntales cómo te llamas. Moisés. Con ese nombre, hágame el favor. ¿Cuántos años tienes, Moisés? 8. 8 años. Y de 8 años se aprendió la vida de Francisco de Asís y contó detalles que hasta ni yo sabía.
¿Cómo les parece esto, muchachos? ¿Vieron la belleza, la seguridad con la que habló, la profundidad? ¿Escucharon la frase final? Además nos puso a reflexionar. La iglesia no se reforma con críticas, sino ¿con qué? La santidad. ¿Con qué? La santidad. ¿Y tú quieres ser santo? Sí. Educado por una familia católica, a ver los papás, Albani y John, pónganse de pie. ¿Dónde están? Véalos. Véalos acá los dos, misioneros los dos. Preocupados por educarlo en la fe, preocupados por darle principios. Nosotros tenemos una escuela de María, acá en el poblado abrimos Lazos de Amor Mariano. Él es el alumno más juicioso, está de primero siempre y siempre es el que más hace las preguntas más corchadoras. Está pendiente de todo. Para que se den cuenta, muchachos, que hoy es posible formar en la fe. Él estudia en el Colegio de Lazos. Y el Señor está haciendo obras enormes hoy. Los adultos dejamos de hablar de Dios, los niños empezaron a hablarnos de Él. ¿Quién como Dios? Un nuevo aplauso para Jesús y para María por Él.